Me voy a meter en una noticia, vamos a meternos a hablar de actualidad, como bien hablábamos con Rodri Méndez hace un ratito de la crisis que está golpeando mucho a los comercios y que bien detallábamos y hablábamos un poco de esto, ¿no? De que 3 de cada 10 comerciantes, la verdad que se sienten en un estado crítico. Y vamos a saludarlo, tenemos en línea a Gustavo Casiotti, quien es responsable en Mar del Plata de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido a la casa. Lucas Pérez te saluda y Micaela Escarímbolo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, un gusto contactarnos. Y muchas gracias por el tiempo, Gustavo. Bueno, la situación es más o menos así, la verdad que el panorama es muy incierto. ¿Cómo ves vos? ¿Qué olfato tenés? Porque sé que estás de cerca en el tema, como responsable de lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Es un estado crítico, ¿no? Por cierto, son precisamente las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores los grandes damnificados en el marco de esto que nosotros denominamos la segunda pandemia, porque creo que en la consideración del estado crítico del sector no podemos dejar de visualizar que las que han logrado sobrevivir vienen de un proceso sumamente complejo, básicamente en los últimos años, en donde las políticas públicas, a nuestro entender, estuvieron divorciadas de la economía real, esto es, sí, de los intereses de los que producían, de los que trabajaban, de los que daban trabajo. Sí. Solamente para recordar, Lucas, cerca de 25.000 empresas desaparecieron entre el 2016 y el 2019. ¿Y qué sucede? Las que han logrado sobrevivir lo han hecho en una situación de verdadera emergencia, fuertemente endeudadas, complicadas para resolver el día a día. Como nosotros decimos, sobre llovido mojado, cuando medianamente el sector, pensando en los comercios y en la industria de Mar del Plata, empezaba a levantar un poco cabeza, generando nuevas expectativas, resultó que sobrevino esta que nosotros denominamos la segunda pandemia, que obviamente viene teniendo efectos muy, muy complejos sobre la actividad económica, porque estamos frente a un proceso recesivo de merma del poder adquisitivo y con muchas actividades que están trabajando a media máquina, y eso, por supuesto, complica o dificulta la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones, desde los pagos impositivos hasta el pago de los sueldos, que es un tema absolutamente central. Sí, además, Gustavo, me imagino que, además de que el panorama, bien decías vos, esta segunda pandemia, un panorama que ya venía bastante complicado, pienso inmediatamente en la forma, el otro día lo charlamos hace un tiempo en realidad con Jonathan Loidy, quien está muy de cerca con el tema de las pymes, y él se preguntaba bien abiertamente acá al aire, decía, es un Estado que realmente quiere tener empresas, es un Estado que realmente le interesa que alguien pueda apostar a la Argentina. En esas preguntas ya veníamos teniéndolas desde antes. En este contexto, la verdad que es indudable que se necesita del apoyo del Estado con el ATP, con distintas ayudas, con la baja de subsidio, con el subsidio, perdón, y baja de tasa impositiva, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Porque la realidad que como bien contabas vos, ya veníamos con un bagaje importante, con una crisis. Mira, yo creo en primer término que no tenemos que perder de vista que estamos frente a una situación absolutamente excepcional, una situación que no fue buscada por nuestro país, tal vez a diferencia de otras crisis que fueron provocadas por la aplicación de políticas públicas que evidentemente tenían una intencionalidad política o que defendían intereses que evidentemente no eran los de las mayorías. Entonces, por hoy estamos frente a una pandemia que es un problema a escala mundial, en donde, vos fíjate que todos los países están frente a una situación crítica en la situación de trabajadores y de pymes, y vienen destinando ingentes recursos para tratar de morigerar esos efectos, no para solucionarlos, para tratar de aliviar esos efectos. Por eso es que, más allá de las contradicciones, por ahí de lo escaso que para algunos puede resultar el aporte del Estado, creemos nosotros, al menos desde APYME, que viene siendo fundamental el apuntalamiento del Estado para tratar de defender puestos de trabajo y de sostener la vida de las pymes, que es suficiente, y no, seguramente no, es insuficiente, pero estamos
vuelvo a decir, frente a una situación absolutamente excepcional y compleja. Por eso es que nos parece fundamental que estas políticas de ayuda continúen. Creo que han venido para quedarse durante algún largo tiempo. Hablamos de los ATP. Evidentemente, en esta tercera fase que se instrumentó hace un par de semanas, se establecieron algunos ajustes en donde comienza a focalizarse la ayuda en los sectores fundamentalmente que el Estado denomina críticos. Pensemos en Mar del Plata, hotelería, gastronomía. Bueno, en esos casos perdura esta asistencia de hasta el 50% de los salarios. En actividades que empiezan a retomar su operatoria, bueno, la ayuda empieza de alguna manera a restringirse. Creo, Lucas, que uno de los grandes desafíos en esto es ver de qué manera el Estado empieza a generar nuevos recursos o se establecen mecanismos para generar nuevos recursos para el Estado. Porque mira, nosotros vemos en estos 2 últimos meses que los gastos se han multiplicado, más del 35% según los últimos informes oficiales, aumentó el gasto público fundamentalmente para paliar cuestiones sanitarias y destinar recursos para generar alivio, como decíamos, pero en paralelo los ingresos cayeron porque hay menor actividad económica, hay dificultades para pagar deudas impositivas. Por eso justamente, bueno, la presentación de esta amplia moratoria como proyecto en el Congreso, evidentemente se generan fuertes tensiones presupuestarias que hacen muy difícil al Estado poder seguir bancando alivios con ingresos que van a la baja, un Estado que viene fuertemente endeudado y desfinanciado. Es un tema sumamente complejo que creo que nos tiene que poner en situación para valorar los esfuerzos del Estado sin que eso signifique que vamos a tener la vida resuelta en los próximos meses. El gran desafío está justamente en ver cómo logramos sostenernos y encarar la nueva normalidad recuperando la actividad económica en un panorama que en Mar del Plata viene sombrío. Te quería preguntar, porque bueno, se sabe que una de los sectores tal vez más afectados es el turismo, desde que comenzó la pandemia. Pero por ejemplo a mí me pasaba, te cuento algo que me pasó en mi barrio, un señor que tiene un local que vende productos de limpieza, me contaba que él en realidad se dedicaba a lo gastronómico, pero bueno, luego tuvo que cerrar obviamente, porque además no tiene el servicio de cafetería que tal vez ahora podría utilizar. Entonces bueno, este hombre se puso un nuevo local que vende productos de limpieza y bueno, le estaba yendo un poquito mejor. Pero también hay otros sectores, además del turismo, como el gastronómico, que capaz no puedan estar ahora, que también están afectados. Sí, por supuesto. Acá yo creo que en Mar del Plata, o sea, con una gran multiplicidad de actividades comerciales, industriales, y teniendo en cuenta un poco, por un lado, el punto de partida, o sea, de dónde vienen, cuál es la situación o la solvencia que tienen después de estos últimos años, algunos llegaron mejor y otros peor, teniendo en cuenta las actividades, como decíamos, la situación es diferente según cada caso, pero de alguna manera me parece que podemos diferenciar 3 grandes sectores: aquellos que están vinculados con los servicios esenciales, que nunca han bajado las persianas, que hoy por hoy, me refiero a ferreterías, farmacias, ventas de productos de limpieza o almacenes, por mencionar solo algunos, que han logrado sostener sus negocios abiertos, aunque bueno, hoy por hoy lo vemos en la diaria, tienen sus ventas alicaídas porque hay una restricción en la capacidad de compra de la gente, e incluso muchos de los que no han sacrificado ingresos, pensemos en amplísimos sectores, el sector público, el Poder Judicial, por ejemplo, ha seguido contando con los ingresos, pero hay de alguna manera una retracción en el consumo por la incertidumbre o el temor de lo que viene. Entonces, pudiendo gastar, no gastan, y eso resiente obviamente el volumen de ventas de esas empresas o de esos comercios. Después tenemos todo el sector que fue hace varias semanas habilitado como el de la indumentaria, que si bien está abierto, en realidad las ventas no aparecen, porque hay todavía restricciones en la circulación, hay gente que no se anima a salir, a hacer compras, no hay necesidad de pronto, parecería inmediata, para adquirir prendas de vestir, porque en realidad no hay muchos lugares para ir, y además, bueno, hay un claro deterioro del bolsillo, con lo cual, evidentemente, están con las persianas levantadas, pero las ventas se desplomaron abruptamente. Y después está todo ese amplio sector, como vos bien decís, vinculado con la gastronomía, la hotelería, los servicios de esparcimiento.
vinculados con el turismo, por ejemplo, el turismo de fin de semana, que no están pudiendo trabajar, insisto, no producto de la cuarentena, producto de la pandemia, frente a esta dificultad que impone establecer restricciones para salvar vidas, y eso nosotros lo compartimos. Pero convengamos que el gran desafío es ver esos emprendimientos, cómo logran subsistir y capear el temporal, utilizando todas las herramientas del Estado, pero que, como decíamos, en muchos casos no serán suficientes. No hay dudas, y no es que nosotros tengamos una visión pesimista, que va a haber cierres de pymes y que va a haber pérdidas de puestos de trabajo. Esto lo vienen marcando incluso todos los organismos internacionales, la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, da cuenta que va a haber indefectiblemente pérdidas de puestos de trabajo. Volviendo, creo que el gran desafío que hoy tiene el Estado, y el Estado municipal particularmente, es ver de qué manera se establecen mecanismos de distintos tipos para preservar puestos de trabajo y conservar con vida a nuestras pymes. Se acaba, y por ahí termino con esto, que me parece que es pertinente, se acaba de presentar en el ámbito del Consejo Deliberante un proyecto para agilizar las habilitaciones municipales. Me parece que este proyecto va en sintonía con esto que estamos diciendo, facilitarle la vida a aquellos que quieren encarar una actividad y que, bueno, encontrarían facilitado desde lo burocrático e incluso con reducción de tasas y de derechos. Creo que vamos a tener que seguir teniendo mucho de esto para poder preservar a nuestras empresas, porque obviamente el panorama post pandemia se avecina complejo para todo el país y creo que para Mar del Plata en particular. Está muy bien, Gustavo. Por último, aprovechando los últimos minutos que te tenemos al aire, porque sé que tenés una reunión, vos sabés que me hacía un poco esta pregunta y a la vez también es un poco dicotómico y pasa por mi cabeza constantemente, ¿viste? La situación de la pandemia, uno se hace como una especie de rompecabezas para tratar de solucionarlo y no le encuentra la vuelta. Pero yo me preguntaba en el día de hoy, después de la conferencia de Alberto Fernández con los gobernadores y bueno, con Larreta y también Kicillof, que estuvieron ahí, yo me preguntaba si era una contradicción lo que están haciendo o es un entendimiento del hartazgo de la gente en relación a lo que se está viviendo, la crisis por un lado. ¿Cómo ves esa situación? ¿Para vos es una contradicción o es un entendimiento de lo que está sucediendo? Es una gran pregunta o una gran reflexión. Yo creo que lo tenemos que interpretar como un entendimiento, no lo veo como una contradicción. Por ahí estos son momentos en que por ahí tenemos tendencia no digo a malinterpretar, pero bueno, a cargar las tintas sobre cuestiones que no son tan así como aparecen. Yo creo que estamos en un marco de entendimiento. Me parece que lo tenemos que interpretar desde ese lugar. Sin dudas. Y qué bueno eso que mencionabas, esto de la agilización que se está presentando en el Consejo Deliberante, porque me parece que ya hoy estamos en una situación donde hay que haber un entendimiento y una observación, hasta te digo, personalizada, y entender la situación y que no se genere una ecuación complicada, ¿no? A la gente que quiere emprender o la gente que quiere, digamos, aportar en la economía desde su pequeño lugar, ¿no? Porque si no, realmente el país no va a salir adelante. Tal cual, y seguramente sirve como ejemplo, y digo, más allá de cuestiones partidarias, sí. Acá estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo que en realidad recoge reclamos e inquietudes que se han venido amasando incluso en gestiones anteriores. O sea, pego el salto de calidad sobre la cuestión de oficialismo u oposición. Creo que estas son las medidas que necesitamos, porque hoy por hoy, por ejemplo, en la industria tenemos permisos precarios para operar, pero que no tienen efectivamente su habilitación, y eso, por ejemplo, genera la imposibilidad de poder exportar, porque la habilitación es uno de los requisitos del SENASA. Digo, claro, se generan complicaciones que tenemos la obligación como sociedad de superar, precisamente para ponernos a la altura de las circunstancias de los tiempos que se vienen, donde no podemos establecer impedimentos o trabas burocráticas para poder exportar, para poder producir o para poder habilitar rápidamente un negocio. Cuando hablamos de envergaduras pequeñas o medianas, se amplió o está propuesto que se amplíen las habilitaciones inmediatas para locales de hasta 250 metros, antes eran de 100 metros. Digo,
un cúmulo de beneficios o de agilización de los trámites que me parece va a ayudar en estos tiempos que se vienen. Obviamente, esto es solamente un detalle. Creo que tenemos como sociedad, en forma conjunta, las cámaras empresarias, con los gremios y el Estado, para pensar y repensar mecanismos para fomentar el trabajo, sostener el que tenemos y fomentar la generación de nuevos puestos de trabajo en esta nueva realidad que se nos viene, porque digo, más temprano que tarde, la situación crítica que desde lo sanitario hoy vive Mar del Plata se va a ir superando, pero el gran desafío es ver cómo pensamos en conjunto la Mar del Plata que necesitamos para garantizar trabajo para todos los marplatenses y guatanenses. Gustavo, te agradezco mucho el tiempo, un abrazo grande. Gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo para todos. Gracias. Ahí estaba la palabra de Gustavo Casiotti, quien es responsable en la ciudad de Mar del Plata de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, hablando un poco, ¿no?, de la situación económica y también de lo que dejó justamente la conferencia de hoy, la realidad y esta cuarentena escalonada que se plantea ahora también, no solo a nivel del provincial, sino también a nivel nacional, ¿no? Así que bueno, hablamos un poco de la situación de Mar del Plata también.